Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando González Ramírez y me pidieron que les explicara un tema sobre el leccionario para el día de hoy. Me presento para los que no me conozcan. Yo actualmente soy coordinador de los lectores en Catedral. He pasado como lector algunos par de años. Estoy en mi grupo actual, que es el grupo se llama Emanuel, de lectores que está en Cate. Eh, por la pandemia ahorita algunos hermanitos no han podido ir. Hemos estado teniendo reuniones así en línea, vía Zoom, algunos ensayos con los demás lectores también que pasan de Cate, de otros grupos. Y bueno, he tenido el privilegio al menos de pasar ahí como lector algunos años. También he estado en el grupo de jóvenes también proclamando ahí la palabra del Señor. Y pues he tenido cierta experiencia. También he sido monaguillo ahí dentro de Catedral también. Y he sido parte de Pastoral Juvenil Diocesana y también dentro de Pastoral Juvenil dentro de de la parroquia de Catedral. Ah, Estuve también en el seminario de Texcoco y bueno, un poquito para que me conozcan y pierdan el miedo. Bienvenidos a los que... Saludos también a la parroquia para que tengan también este pequeño tema y puedan también profundizar sobre el uso del leccionario un poquito más. Para esto vamos a ver qué es el leccionario. El leccionario es un libro en el que podemos nosotros encontrar la palabra de Dios, que es muy diferente a el misal romano. El misal romano es aquel que el que preside, el sacerdote en este caso, es donde puede encontrar todas las oraciones que se van realizando durante la misa, las plegarias, los prefacios, las oraciones colectas, sobre las ofrendas, toda la estructura en sí que puede tener una misa lo encontramos ahí de oraciones en el misal romano. Pero en este caso tenemos lo que es el leccionario. El leccionario viene siendo aquí donde podemos encontrar todas las lecturas que se realizan durante la misa. El leccionario en sí, como una pequeña definición, lo encontramos que es para proclamar, es el libro empleado para proclamar en las celebraciones litúrgicas los textos de la Sagrada Escritura. Y en los primeros tiempos, algo de historia, nos dice que en los primeros tiempos del cristianismo, al inicio de las celebraciones, se leían los libros de los profetas y del Pentateuco, pero de no una manera sistemática ni según un orden dado por alguna autoridad. Actualmente, y por los concilios también que se han venido haciendo dentro de la historia de la Iglesia Católica, tenemos que se han estado haciendo reformas para poder tener una mejor comprensión de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura en sí. Bueno, conforme a las disposiciones del último concilio, el nuevo leccionario que tenemos presente ha distribuido toda o casi toda la totalidad de la Sagrada Escritura durante el curso completo del año litúrgico. Y un año litúrgico se puede dividir en tres ciclos en sí. Es un ciclo triennial que se divide en ciclo A, ciclo B y ciclo C, y un bienal para los días feriales. Cuando escuchemos días feriales se refiere a los días entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero el domingo, pues ese sí ya es otro ciclo que está teniendo, que es el ciclo A, B y C. Bien, en los domingos podemos poseer tres lecturas que son y también lo que es el Salmo responsorial, la primera lectura, el Salmo, la segunda y el Nuevo Testamento y el Evangelio. Estas vienen siendo las lecturas ya sean del Antiguo Testamento, pueden ser también epístolas del Nuevo Testamento y el Evangelio básicamente. Las lecturas del Evangelio las vamos a ordenar correspondiendo a cada uno de nuestros evangelistas que según el ciclo que corresponda. Por ejemplo, en el ciclo A vamos a encontrar a lo que es Mateo. Vamos a estar proclamando más a Mateo durante el ciclo A. Durante el ciclo B a Marcos y durante el ciclo C a Lucas. A estos evangelistas que son evangelios sinópticos que se les puede estar conociendo. Y bueno, durante Cuaresma y Pascua también podemos escuchar a Juan, que se puede estar, es un evangelio muy espiritual, muy diferente, vamos a decirlo así, correspondiente a Mateo, a Marcos y a Lucas. El espíritu con el que está escrito, o el estilo con el que está escrito el evangelio de Juan, es muy distinto y es más espiritual, vamos a decirlo así. Y se está leyendo durante Cuaresma y Pascua.
O como dato interesante, por ejemplo, ahorita que acabamos de terminar la Semana Santa, el domingo de Ramos se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo, correspondiente a cualquier uno de estos ciclos, A, B o C. Y el viernes de la pasión del Señor, el Viernes Santo, ese se proclama siempre a San Juan. Ese no importa cuál es el ciclo, siempre se va a proclamar a San Juan. Por un ejemplo, por así decirlo. Nosotros nos estamos encontrando en el ciclo B durante este tiempo, básicamente. Las semanas del 17 al 21 del ciclo B en Pascua, ¿no? Bueno, es donde también se lee a San Juan en estas semanas del tiempo ordinario del 17 al 21 en el ciclo B. O sea, es el ciclo que estamos viviendo. El Evangelio y las epístolas discurren de modo semicontinuo, no entonando armoniosamente entre sí. Quiere decir que, por ejemplo, un domingo podemos estar proclamando alguna epístola de San Pablo, por ejemplo, a los Corintios durante 2, 3 domingos, y luego al siguiente domingo cambiar a otra epístola o otro libro, podría ser también, dependiendo de cómo se esté proclamando, ¿no? O la primera lectura luego hace mucha correspondiente al Evangelio, básicamente. Entonces es ahí donde no son tan asíncronas, pero dependiendo también del ciclo, como esté ordenado. Y como figura o anuncio de la realidad actual de Jesucristo. Recordemos que el año litúrgico siempre va hacia y centrado hacia la vida de Cristo y lo tratamos de analizar cuál fue su paso en este mundo. Entonces es lo que podemos estar nosotros viendo. En la semana, en los días feriales, como decimos, es un ciclo bienal. Dependiendo del año en el que nos encontremos, podemos decir que es un año par o un año impar. Por ejemplo, el año par viene siendo aquel que son, por ejemplo, 2020, 2022, 2024, 2026, que terminan en número par. Mientras que los que terminan en número impar, ahí sí son donde vamos a proclamar estas lecturas de años impares. Por ejemplo, este año vamos durante la semana a proclamar las lecturas de los años impares, que son 2021, 2023, 2025 y así. Años impares, en este caso. Aquí en sus leccionarios vamos a encontrar también teniendo un poco de historia y cómo se han formado, estas dos cartas del episcopado mexicano, que las podemos encontrar al inicio del leccionario, que podemos estar teniendo, y van a encontrar ahí las cartas, de hecho un poquito más en concreto. Si no pueden ver un poco más el video, aquí se los puedo leer un poquito por lo que dicen las cartas. Pero incluso podemos encontrar el decreto en latín de la congregación de los sacramentos por el culto divino, sobre cómo es que también se dividen las lecturas y cómo es la creación del leccionario. Incluso aquí la Conferencia Episcopal Mexicana también como nos presenta estas dos cartas que están aquí, que cómo es que también podemos nosotros estar teniendo en cuenta sobre nuestra composición de leccionario. La primera carta dice así: hemos encomendado la elaboración de nuestro leccionario a un grupo de especialistas, escrituristas, teólogos, liturgistas, pastoralistas y literatos que han trabajado denodadamente desde hace 6 años, dedicados a afinar y corregir el material hasta obtener una versión digna, fiel y acomodada a la índole y cadencia de nuestro lenguaje, en este caso español. Siempre se tuvieron en cuenta los criterios de la instrucción del Concilium del 25 de enero de 1969 sobre las traducciones de los libros litúrgicos y de la forma de realizarlas en un contexto de verdadera adaptación litúrgica. Uno de esos criterios fundamentales en este trabajo es el que aparece en el número 6 de dicha instrucción. Las traducciones litúrgicas tienen como fin el de contribuir a anunciar a los fieles la buena nueva de la salvación. Para lograr este fin, en las traducciones litúrgicas no basta con expresar en otro idioma el contenido literal y las ideas del texto original. Recordemos que el texto original era hebreo, algunas estaban en latín, entonces para pasar a nuestra lengua pues es un poco distinto, ¿no? Bien,
Así pues, la fidelidad de una traducción no puede juzgarse exclusivamente a partir de cada palabra o cada frase, sino de acuerdo con el contexto exacto de la comunicación litúrgica y la naturaleza y modalidades propias de dicha comunicación. En este primer volumen presentamos todas las lecturas propias del tiempo, desde el principio del año litúrgico hasta el domingo de Pentecostés. Incluye, por tanto, las semanas del tiempo ordinario que pueden caer entre la Epifanía y el miércoles de ceniza. Asimismo, las de los tiempos litúrgicos fuertes, que en este leccionario se han agrupado bajo el título de tiempos litúrgicos especiales, que son Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua. El episcopado mexicano, al aprobar la presente versión, la declara como típica para el uso litúrgico en todo el país, o sea, en México. Este leccionario comenzará a ser obligatorio para México a partir del primer domingo de Adviento del 28 de noviembre de 1976. Podrá ponerse en uso tan pronto como se cuente con él. Y firma José Cardenal Salazar, al arzobispo de Guadalajara, en ese entonces el presidente de la Conferencia Episcopal de México, y Arturo Szymanski, obispo de Tampico en ese entonces, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Música y de Arte Sacro de México. Esto fue de los años 70, básicamente, cuando se empezó a hacer uso del leccionario. Una segunda carta que encontramos es de los 80. En esta segunda carta nos dice así: aparece por segunda vez el primer volumen del leccionario. La anterior fue en el 1976. Con la ayuda de Dios, en breve contaremos con los dos volúmenes que nos faltaban. Este primer volumen se ha tenido que reeditar principalmente por dos cambios que ha habido en los últimos años. El primero fue publicado el primero fue la publicación por parte de la Congregación para el Culto Divino de la segunda edición del Orden Ordo Lectione Missae 1981. Algunas fiestas como la Sagrada Familia, el Bautismo del Señor, la Ascensión y Pentecostés se han enriquecido con nuevas lecturas opcionales para los ciclos B y C. Y el segundo fue la determinación de las conferencias episcopales mexicanas tomadas en la Asamblea Plenaria en noviembre de 1983 de utilizar en nuestros leccionarios la forma general de ustedes en vez de vosotros. Dos fueron las razones principales: la forma de hablar el castellano de nuestro país y para facilitar a los lectores el desempeño del ministerio. En sí, lo que nos habla esta carta es de cambios que hubo también al leccionario, que estos fueron algunos cambios que se tuvo básicamente. En este pasando ya al último párrafo, nos dice que el primer volumen cubre desde el primer domingo de Adviento hasta el Pentecostés. En un apéndice se han incluido además las lecturas que es el Ordo Lectionario Missae y se señalan como propias para las fiestas de algunos santos. Así, ordinariamente no habrá necesidad de cambiar el volumen durante todo este periodo del año litúrgico o cambios que hubo. Y esto fue de Sergio Beso Rivera, el arzobispo de Jalapa, que fue en ese entonces presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, que en su santa gloria lo tenga Dios, y de Manuel Pérez Gil González, obispo de Tlanepantla, el presidente en ese entonces, el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Música y Arte Sacro de México. Esto firmado en México DF de 15 de agosto de 1985. Esto lo digo para que vean también en un contexto que el leccionario también se ha reformado, que ha cambiado durante también el tiempo. Una cosa también que pueden hacer propia es que tomen su leccionario y al principio vean las cartas y también incluso el concilio o también los decretos para poder usar el leccionario, para que vean desde cuándo se ha estado utilizando este leccionario y podamos también entender un poco de historia sobre él. También podemos encontrar al principio del misal, este podría ser un tema, o podría ser más temas incluso, durante cómo es la ordenación de las misas de las lecturas. ¿Por qué se está ordenando de alguna manera las lecturas de la manera que las conocemos? ¿Por qué de algún momento utilizamos del Antiguo Testamento, luego del Nuevo? ¿Por qué los evangelios los vamos leyendo así? ¿Con qué espíritu tenemos que leer también la liturgia? Entonces, esto es también un parte que se puede dar durante
varios temas también que se pueden hacer. Aquí se los dejo nada más la introducción para que lo vean también, que en su leccionario también existe, que es la ordenación de las lecturas de la misa y los prenotandos, que va diciendo principios de cómo estar utilizándolo, también cómo poder estar proclamando. En ese sentido, aquí lo podemos también estar notando. Bueno, ok, volviendo a cómo saber cómo encontrar las lecturas de nuestro leccionario, cómo poder tenerlo. Tenemos que hacer uso también del calendario litúrgico. Veíamos anteriormente que necesitaríamos saber en qué tiempo estamos de nuestro año litúrgico, en qué ciclo también es importante también saberlo. Por lo que vemos que en el calendario podemos utilizar algo que es el calendario litúrgico. En este caso, igual la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, nos presenta este subsidio que pueden encontrar. Este yo lo compro, por ejemplo, cada año. Incluso en Catedral también lo tenemos. Y eso desde donde podemos nosotros referirnos a qué es la celebración de cada día. Este subsidio que nos da el SEM es un calendario litúrgico pastoral que nos dice cada día de todo el año litúrgico. De hecho, es a partir desde Adviento hasta Cristo Rey, que se utiliza este leccionario. Y aquí hay un ejemplo de una página del día de hoy, por ejemplo, que nos dice que hoy sábado, por ejemplo, a partir del atardecer de las 6 de la tarde, ya podemos empezar con el domingo cuarto de Pascua. ¿Por qué? Porque antes el día para los judíos se terminaba a las 6 de la tarde. Entonces nosotros ya comenzamos con las vísperas, incluso a partir de las 6 de la tarde dentro de nuestra liturgia. Y ya podemos empezar a celebrar el domingo. Y también nos dice la eucología, esto es propio del misal romano, que cuáles son las oraciones que se pueden estar utilizando. Y en el leccionario, aquí nos dice cuál es el leccionario que se puede utilizar y las páginas donde podemos estar encontrando las lecturas. En este caso, la primera lectura, y nos dice también cuál es, que es de Hechos 4, 8, 12. El Salmo, que es el Salmo 117. La segunda lectura de primero de Juan 3, 1, 2. Y la aclamación del Evangelio también. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Y el Evangelio de Juan 10, 11, 18. En este caso... perdón, este es el del domingo cuarto de Pascua. Hoy no es domingo cuarto. Pero podemos encontrar aquí que para este domingo, que va a ser para el día 24 de abril. Aquí tiene, por ejemplo, el día, aquí 25 domingo, aquí 24 sábado. No se ve por la foto que ya la recorté. Entonces aquí podemos ir viendo poco a poco cómo ir analizando básicamente lo que es la estructura y cómo podemos encontrar las lecturas. Esta es una opción. Otra opción que podemos hacer es ver en la tabla, también en el mismo leccionario, también aquí hay un calendario litúrgico al principio de algunos años. Algunos se truncan, por ejemplo, en el leccionario que tenemos de mi grupo, está a partir de 1985 hasta el año 2000. Y bueno, ese ya calendario pues ya no nos sirve, a menos que queramos ver cuáles fueron las celebraciones de años pasados. Pero en este caso pues no está actualizado nuestro calendario. Pero en en las nuevas ediciones que van saliendo de los leccionarios, cuando es un leccionario nuevo, ahí podemos encontrar también un calendario litúrgico donde nos indica qué ciclo estamos, cuál es el ciclo ferial de lecturas. Puede ser año par o año impar. Cuándo es el miércoles de ceniza, cuándo comienza la Pascua, cuándo es Pentecostés, cuándo es el tiempo ordinario también. Y el primero de Adviento, el primer domingo de Adviento podemos encontrar también dentro de este calendario litúrgico que pueden también consultar en su propio leccionario. Y bueno, hay otros subsidios que hay otras editoriales también que sacan. Por ejemplo, Buena Prensa saca lo que es el propio de misas, que se lo saca cada mes y que también ahí viene todas las misas de todo el mes y rápido pueden encontrarlas y emparejarlas con el leccionario y saber también cuáles son las lecturas que se dicen en esa misa propia, básicamente.
O también hay otra editorial que a mí me gusta, que es la de San Pablo, que es El Pan de la Palabra. También tiene su misal mensual. También Buena Presa también tiene otro misal mensual. Son más pequeños, cuestan alrededor de 20 pesos, dependiendo en el almacén lo encuentran en 20, Pan de la Palabra, y el misal no me acuerdo cuánto cuesta de esta editorial, pero es barato, básicamente por si también quieren adquirirlo. Y es un buen subsidio también para saber cuál es la lectura del día que pueden ir haciendo poco a poco, incluso del domingo o durante la semana también. Bien, hay tres leccionarios, como les decía. Estos tres leccionarios los podemos dividir en estos tiempos. Que el primer leccionario es el tiempo de Adviento. Tiene los tiempos fuertes o los especiales. Que podemos encontrar el tiempo de Adviento. Que es, nos preparamos para la venida del Señor. Nos preparamos luego para su nacimiento en Navidad. Luego un tiempo ordinario, que empezamos a ver su vida ordinaria de Cristo durante el tiempo que estuvo predicando. Posteriormente el tiempo de Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa, un tiempo de penitencia. El tiempo de Pascua, que es la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos encontrar el Santoral, que va de noviembre hasta junio, que podemos encontrar aquí. En el segundo leccionario podemos encontrar el tiempo ordinario, desde la semana sexta hasta la semana 33. Y de ahí las solemnidades, que podemos encontrar también otras solemnidades, y el santoral, que va de mayo a noviembre. Y el tercero va del propio de los santos, premisas comunes, rituales, diversas necesidades, votivas, difuntos y lectura en general. En sí me gustaría que viéramos lo que es la parte de nuestro, el índice. El índice lo pueden ustedes encontrar en lo que es la parte de atrás de su leccionario. Entonces, teniendo en cuenta el índice, también pueden ustedes ver cómo en un momento las lecturas también las encuentran y en qué página. Por ejemplo, este es todo el índice de los tres leccionarios que pueden estar encontrando. Recuerden, voy a hacer un poquito más la pantalla aquí. Este índice lo encuentran al final del leccionario. Y aquí, por ejemplo, pueden estar viendo, perdón, lo tenía de cabeza. Aquí pueden encontrar lo que son las lecturas y dónde encontrarlas, y también saber qué ciclos son de cada una. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ahí dice tiempo de, no está muy claro creo que en la imagen, pero tiempo de Adviento, ¿no? Y ahí dice también qué ciclo es y en qué página se encuentra, ¿no? De los domingos ahí, del primer domingo de Adviento hasta el cuarto. De ahí viene Navidad también y los ciclos también, ¿no? Luego viene lo que es el ordinario y así sucesivamente. Y nos va diciendo también en qué página está. Entonces, cuando no sepamos también en qué página podemos encontrarlo, rápido al índice y nos podemos ir de una vez para encontrarlo. Entonces, en ese sentido, aquí les pongo los índices, pueden ustedes los ver. El índice, por ejemplo, aquí del leccionario, pueden encontrar los decretos que se han sacado y cartas apostólicas también que han, los decretos que se han obtenido para el uso del leccionario. Luego la ordenación de las lecturas de la misa, que les decía que son todos los capítulos que se encuentran respecto a cómo estar utilizándolo, el leccionario, y ya vienen las lecturas. Viene primero lo que son el tiempo de Adviento, como les digo, 4 domingos, los domingos básicamente, ¿no? Que se dividen en ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y dependiendo de cada uno de estos ciclos que vamos a estar obteniendo. Venimos del tiempo de Navidad, con la celebración de la Sagrada Familia, el domingo dentro de la octava de Navidad, el segundo domingo después de Navidad, el bautismo del Señor. También podemos encontrarlas ahí. Luego el tiempo ordinario, que comienza con el segundo domingo ordinario, posteriormente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo y noveno. Y dependiendo también del año, porque luego se corta el tiempo ordinario, ya sea antes, luego no llegamos al noveno, llegamos un poquito antes, pero podemos luego sí llegar hasta el noveno. Entonces, el primer leccionario, recordemos, podemos encontrar hasta el noveno domingo del tiempo ordinario. De Cuaresma también, si se dan cuenta, tenemos lo que son los domingos de Cuaresma, hasta el quinto domingo de Cuaresma, y el domingo de Ramos también podemos encontrarlo dentro de nuestro leccionario. O podemos utilizar otro libro que se llama Ritual de Semana Santa, que es más pequeño y también encontramos ahí las lecturas.
Pero bueno, el leccionario también lo tiene. El tiempo de Pascua encontramos los domingos. El domingo de Pascua, el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo de Pascua. Y el domingo de Pentecostés, que ahí termina lo que es el tiempo de Pascua. Y también esto tenemos lo que son el leccionario dominical. Recordemos que la primera parte del leccionario tenemos a la mitad lo que son las lecturas del domingo, nada más, solo domingo. La segunda parte del leccionario, del primero, tenemos lo que son ya los tiempos leccionario ferial y de tiempos litúrgicos especiales, que quiere decir los que son entre semana. Por ejemplo, si tenemos el domingo, acabamos de vivir, por ejemplo, el primer domingo de Adviento. Entonces, después de ese domingo, el lunes hasta el sábado, viene la primera semana de Adviento. Esa la podemos encontrar en esta página. Aquí nos dice 357, ¿no? Dependiendo igual de la edición, van a encontrar ahí la página. Entonces es especial que vean su leccionario propio. Entonces aquí tenemos las semanas de Adviento, de la primera semana, la segunda semana, la tercera, las ferias también que son del 14 al 24 de diciembre, que ya son propias del día. Ahí dependiendo ya cuando es 17 de diciembre, 18, 19, tienen lecturas propias. De ahí viene el tiempo de Navidad, ya la misa de Navidad, la misa vespertina de vigilia, la de la medianoche, la aurora, de la misa del día, los días del 29 al 31 de diciembre también que son propios, la solemnidad de María, del 2 al 5 de enero, la Epifanía del Señor, o sea, Reyes Magos, y las ferias después de la Epifanía, que también son lecturas que se pueden hacer después de la Epifanía del Señor, dependiendo igual del día que se pueden estar haciendo. Luego viene el tiempo ordinario, igual con sus semanas, primera semana, segunda semana. Luego también el tiempo de Cuaresma, también las semanas de Cuaresma, el triduo pascual y posteriormente hasta las semanas de Pascua también. Por ejemplo, hoy que comenzamos con el segundo domingo de Pascua, el lunes va a ser el segundo lunes o la segunda semana de Pascua, lunes, ¿no? El segundo lunes de Pascua. Entonces, aquí lo podemos encontrar, las lecturas que son a partir de ese lunes. ¿Cuáles son esas lecturas? Aquí, y vemos en qué página también lo podemos estar encontrando. Y bueno, también podemos encontrar las lecturas de los santos propias del día. Por ejemplo, San Andrés, que es el 30 de noviembre, la Inmaculada Concepción, mi cumpleaños por cierto, que es el 8 de diciembre, los Santos Inocentes, 28 de diciembre, San José, que acaba de pasar, que es el 19 de marzo. Por ejemplo, ahorita en abril, que vamos a tener a San Marcos Evangelistas, sus lecturas propias son el 25 de abril, dependiendo igual del padre de si quiere hacer las lecturas del día o las propias del santo que se puede hacer en ese día. En algunas parroquias, cuando son por propio el santo es el patrono, entonces cuando es solemnidad, entonces podemos utilizar esas lecturas que pueden ser. Por ejemplo, cuando es en San Miguel Arcángel, pues utilizamos las lecturas de San Miguel, cuando se toca también, ¿no? Dependiendo también de su parroquia que podemos estar encontrando, entonces también a lo mejor podemos encontrar los que son de propia también de sus santos, si es que los tiene aquí también en el leccionario. Bueno, este es el leccionario 1. Este nada más recuerden, del leccionario 1 tenemos lo que es los domingos, todos los domingos de todos los tiempos, incluso Adviento, Navidad, Ordinario, Cuaresma y Pascua. Y las semanas hasta la semana 9. Aquí tenemos expreso que es hasta la semana 9 que podemos encontrar de esta semana que también tenemos. Y bueno, de las semanas de los tiempos fuertes también nos encontramos. Aparte de algunos santos, desde noviembre hasta junio, aquí nos marca. El leccionario 2, aquí vemos que dice leccionario 2, nos va a encontrar igual los mismos decretos al principio, la ordenación de las lecturas también como lo encontramos en el 1, y vemos que es el contenido ahora tiene el leccionario dominical. Aquí viene del tiempo ordinario nada más, pero desde el domingo sexto hasta el domingo 33 de ordinario y las fiestas que le siguen, que es nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y algunas fiestas que vamos a encontrar dentro
de las solemnidades después de Pascua y dentro del tiempo ordinario, que es la Santísima Trinidad, que es el domingo que viene después de Pentecostés. Posteriormente viene lo que es el cuerpo y sangre de Cristo, que es un jueves, y el Sagrado Corazón de Jesús, que es un viernes, por ahí, que también lo encontramos. Pero esas lecturas propias es las que podemos estar encontrando también respecto al tiempo ordinario, y que son solemnidades que encontramos ahí. Las lecturas también las encontramos aquí y nos viene por ciclo. Recuerden el ciclo y en qué página se encuentra. Bien, y también del leccionario ferial, que recuerden que es entre semana. Tenemos aquí la sexta semana ordinaria hasta la 34 semana ordinaria. ¿Cuál es la 34? De hecho, la 34 es después de Cristo Rey. Después de que celebramos el Domingo de Cristo Rey, esa semana de lecturas se celebra la semana 34 del tiempo ordinario. Y aquí encuentran esas lecturas después de Cristo Rey que podemos estar encontrando. Luego también encontramos las lecturas propias de los santos, ahora de los meses de mayo hasta el mes de noviembre. Si se dan cuenta, voy a pasarme al primer leccionario. Aquí terminaba en junio lo que era el propio de santos, que era desde noviembre, 30 de noviembre, hasta el de San Bernabé, el 11 de junio. Y el leccionario 2 vemos que viene desde lo que es San Matías Apóstol, 14 de mayo, hasta lo que es el de San Andrés Apóstol, 30 de noviembre. ¿No? Y bueno, y también podemos encontrar lecturas del común de la Santísima Virgen María, lecturas de difuntos también. ¿Qué pasa si alguna vez hay un difunto? También hay lecturas propias para los difuntos, que pueden encontrarlos tanto en el ritual de exequias, como en el leccionario también encuentran las misas de difuntos en este caso. Si hay y bueno, pueden encontrar aquí en este leccionario 2 lo que es estas misas. En el leccionario 3 ya no van a encontrar domingos ni semanas. Vamos a encontrar el propio de los santos, que son desde enero hasta diciembre. Misas comunes también encontramos, como la dedicación de una iglesia, común de la Santísima Virgen María, algunos mártires, de pastores, doctores de la iglesia, vírgenes, santos y santas. También encontramos ahí de misas comunes. De los rituales, que pueden ser de los sacramentos de iniciación cristiana, como lecturas para bautismo, para la confirmación, para la admisión de los bautizados a la comunión de la iglesia, de la primera comunión también, de las órdenes sagradas, que son también que podemos encontrar lecturas propias para cuando se va a ordenar un padre o se va a ordenar un diácono. También podemos encontrar ahí admisión de candidatos al diaconado y al presbiterado, también ministerios de institución de lectorado y acolitado. También las encontramos ahí lecturas. Cuando son para enfermos, también encontramos lecturas para enfermos. Cuando se va a casar alguien, también encontramos lecturas para matrimonio. Aquí lecturas para bendición, para la consagración de vírgenes, dedicación de la bendición de una iglesia o un altar, dedicación de una iglesia, de un altar, de un cáliz, de una patena. También hay lecturas dedicadas a esto, que recuerden, pueden ser dentro de la misa o pueden ser, pues esas son misas rituales que se utilizan. Podemos encontrar por diversas necesidades también lecturas por la iglesia, por la sociedad civil, por las circunstancias de la vida social. Y por ejemplo, si hay un terremoto, también hay lecturas propias de una misa para un terremoto, incluso lecturas también para pedir en caso de estos desastres naturales. Por ejemplo, ahorita que puede haber misa para los enfermos, entonces tanto las oraciones del ministerial romano, tanto las lecturas también las podemos hacer para los enfermos. También hay misas especiales para eso, si se dan cuenta, para el trabajo, la cosecha, los desterrados, la familia, los afligidos, por los pecadores, incluso también, incluso una celebración penitencial, también se pueden hacer lecturas dentro de esa celebración.
Misas votivas de la Santísima Trinidad, de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, del Santísimo Nombre de Jesús, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Sagrado Corazón, del Espíritu Santo, de la Virgen María, de los ángeles, de San José, de los santos apóstoles, en fin, de todos hay también de las misas motivas también lecturas aquí. De misa de difuntos también podemos encontrar. Y bueno, y si queremos una lectura propia de algún libro del Nuevo Testamento, aquí podemos encontrar también de Génesis 1, de Éxodo 17, de Levítico 27, de Samuel 47, de Reyes 52. Incluso si algún padre llega y dice, es que yo quiero hacer mi propio esquema de lecturas, también podríamos, con el espíritu claro de la misa que se esté celebrando, y de ahí podemos elegir de algún libro que pueda encontrar también del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. También podemos encontrar las lecturas desde los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta las epístolas. También podemos encontrar aquí lo que son los libros. Salmos también los encontramos, y las aclamaciones, que son antes del evangelio. Todo eso lo encontramos en el leccionario 3. Aquí, como un breve resumen, se los dejaba en la presentación para que lo tengan en cuenta, y que tengan aquí en cuenta cómo sería la... estiré un poquito la imagen aquí. Un momento. Mientras la paso. Y bueno, aquí tenemos entonces un resumen de los 3 leccionarios. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué leccionario podemos utilizar, primero tenemos que ver en qué tiempo estamos, ¿no? Estamos en tiempo de Pascua. Entonces el tiempo de Pascua utilizamos lo que es el leccionario 1, ¿no? Es una misa dominical. Ok, entonces está al principio del leccionario 1. Es una misa entre semana. Está más o menos a la mitad. Podemos encontrar lo que son las feriales de ese tiempo de Pascua también. Es una misa de tiempo ordinario del domingo 25 del tiempo ordinario. Ya utilizamos el segundo leccionario entonces, ¿no? Es una solemnidad que podemos encontrar especial de un santo, por ejemplo, la Santísima Virgen María, que sus lecturas propias están en el 12 de diciembre, que podemos encontrar, este es diciembre, en el primer leccionario. De hecho, aquí les voy a pasar rapidito, donde dice junio, enero, diciembre, por ejemplo, que vamos a celebrar a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces, aquí en el leccionario, aquí pueden encontrar que 12 de diciembre está en el leccionario, en la página 978, ¿no? Entonces, ahí encontramos en el leccionario que también están las lecturas para Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y sabemos que hoy se celebra, ¿no? Aparte porque sabemos ya que nuestro calendario litúrgico nos marca que ese día, ¿no? O podemos hacer uso también de nuestro litúrgico pastoral. Y ahí también nos dice en qué página también se encuentra, ¿no? En qué páginas podemos encontrar el esquema de la misa que queremos nosotros encontrar. Opciones hay. Bien, un ejemplo, para este domingo, segundo de Pascua, podemos encontrar, tenemos que primero situarnos en qué domingo estamos. Primero, acabamos de vivir lo que es Pascua el domingo pasado. Por lo tanto, este domingo nos encontramos en el segundo domingo de Pascua. En el calendario litúrgico pastoral, si nos vamos también, ahí nos dice que incluso ya a partir hoy de las 6 de la tarde va a iniciar lo que es el segundo domingo de Pascua. Aquí lo tenemos el sábado, lo voy a acercar un poquito a la cámara, tenemos sábado, domingo, y nos dice aquí abajo algo especial, que lo voy a leer, que dice del leccionario 1 de la página 212 a la 214, y podemos irnos. A veces llega a fallar el calendario, puede ser. Entonces yo me voy a mi leccionario y busco la página, me dice 212, 214. Y voy a encontrar que la 212 es la que ven ahí en la presentación, la que dice segundo domingo de Pascua. Y yo veo que es la lectura de los Hechos de los Apóstoles, al menos corroboro que en mi calendario litúrgico esté bien.
En el calendario litúrgico me dice que es la lectura de Hechos de 4 al 32 al 35. Entonces veo que sí, aquí nos dice que es primera lectura, es de Hechos de los Apóstoles de la 4 del 32 al 35. Que el salmo es el Salmo 117 que dice la misericordia del Señor es eterna. Y sí, sí coincide con lo que dice mi calendario litúrgico, con lo que dice mi leccionario. Y ahí ya puedo estar teniendo. Ventaja es que ya teniendo y encontrando la primera página, ya podemos tener ahí la secuencia de primera, salmo, segunda y lo que es también nuestro evangelio. Entonces no tenemos que moverle mucho. Hay veces en los que hay fiestas que sí tenemos que estar moviendo las páginas porque están diferentes o incluso el sacerdote elige diferentes lecturas. Pero normalmente las dominicales pues no son tan no difieren mucho, quiere decir que van consecutivas. Y entre semana, pues igual podemos encontrar lo mismo para entre semana. Cuando es entre semana, encontramos, de hecho, dos partes, que es, por ejemplo, si estamos en el segundo domingo de Pascua, podemos encontrar lo siguiente. Y aquí podemos ver entonces cómo en la entre semana, por ejemplo, en esta semana de Pascua, las lecturas sí son más ordenadas, no importa en qué año estemos. Por ejemplo, esta segunda semana de Pascua, que esas serían las lecturas de lunes, estamos teniendo aquí segunda semana de Pascua, lunes, entonces ya tenemos un orden aquí preestablecido. Sin embargo, cuando es ordinario, voy a pasar un ejemplo en ordinario, por ejemplo, esta es de la novena semana del tiempo ordinario, vemos cómo tenemos una indicación que dice años impares. Para esta primera lectura, para este día martes de la novena semana del tiempo ordinario, si el año es impar, entonces leeríamos esta de Tobías. Pero si el año es par, entonces leeríamos esta que es de la carta del apóstol San Pedro. Si se dan cuenta, difieren, incluso el salmo es diferente que podemos estar teniendo. Entonces, tengan en cuenta que entre semana es año par o impar. Como es 2021, entonces es el año impar. Entonces, para la novena semana del tiempo ordinario, si es que la tuvimos, que no la vamos a tener, creo, es el día martes el que lo vamos a tener, creo que sí lo vamos a tener. Del día martes vamos a estar leyendo esta lectura del año impar que vamos a estar encontrando. Pero si fuera 2022, por ejemplo, entonces el próximo año leeremos esta lectura que es el año par, básicamente, y ya se lee la siguiente. Si se dan cuenta, el Evangelio entre semana, igual en tiempo ordinario, dice años 1 y 2. Quiere decir que no importa el año, ahí sí se proclama conforme al día que sea de la semana. Es decir, no tiene un orden establecido. Bueno, entonces este es un poquito de la presentación que yo les tenía preparada el día de hoy. Ojalá les sirva un poquito respecto a su formación que tengan y que puedan ir mejorando también su servicio y que todo sea para gloria de Dios. Les pido también que sigan cuidándose en este tiempo de pandemia y pues muchos saludos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde también. Yo le pido a María también que los pueda también cuidar con su manto santo y los pueda acompañar. Y decimos que el Señor nos guarde, nos cuide de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.